No, no se escucha. Tiene silenciado el micrófono. Mil disculpas. Nuevamente, entonces. Bueno, qué gusto tenerlos aquí presentes. Les decía, estimada audiencia, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar presentes. Hemos decidido realizar este coloquio debido a la decisión que tomó el Gobierno Nacional de realizar un recorte presupuestario en el contexto del COVID-19 en la educación superior, y es precisamente así como se llama este coloquio, que hemos decidido realizarlo en conjunto desde las organizaciones de economía de las diferentes universidades del país. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos. Creo que podemos dar inicio al evento. Entonces, Gonzalo, por favor. Gracias. Sí, muy buenas noches con todos. Un placer y delante de todos ustedes. Sabemos que la decisión del 4 de mayo por parte del ministro Richard Martínez de quitar el presupuesto a las instituciones de educación superior es algo que de ley va a afectar a la comunidad estudiantil. Hay declaraciones como la de nuestro rector de la universidad en que podría haberse afectado la universidad. Por tanto, también se podría pensar en que habría profesores que ya no laborarían en dicha universidad. Por tanto, y ante cualquier otro evento posterior a esta decisión del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del ministro, estamos realizando esta pequeña y tres invitados. Primero tenemos a Andrés Mideros Mora. Él es decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él es doctor en Economía y Análisis de Política Pública por la Universidad de Maastricht. Es economista, es máster en Economía del Desarrollo por AFLAX y máster de Ciencias Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Él es no gubernamentales. Por tanto, ha ejercido el servicio público en el cargo de asesor ministerial de política social, secretario técnico para la erradicación de la pobreza, viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, secretario nacional de Planificación y Desarrollo y secretario general de la Presidencia. Actualmente ejerce como investigador y docente de grado y posgrado y es profesor de posgrado en la Universidad Internacional SEC y en la Universidad Católica de Cuenca. Nuestra segunda invitada es Diana Morán Chiquito. Ella es graduada en la Universidad de Guayaquil, es máster en Economía, realizó su posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es docente titular y pertenece al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. Sus líneas de investigación están enmarcadas en el campo de la economía feminista y la economía de desigualdades. Además, entre sus recientes aportes de desigualdad, un análisis para la economía ecuatoriana. Por último, nuestro tercer panelista, él es economista, acción y dirección de empresas por la Universidad de San Francisco de Quito. Es máster en economía por la Universidad de Gans, Colonia. Es doctor en política pública por el ITCM en México. Además, actualmente es docente investigador del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito y consejero académico del Consejo de Educación Superior. Axel, te doy la palabra. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros panelistas por asistir y como ya lo mencionaban mis compañeros, es un tema muy importante hablar de la educación y sobre todo en este contexto donde sabemos que la educación es un valor agregado para las personas, tanto en las capacidades productivas, sociales, como un factor determinante en la configuración de sus salarios. En Ecuador, cada año adicional de escolaridad implica un 6,5% adicional de ingreso de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, hemos decidido, conforme en la coyuntura del recorte salarial propuesto por el Ministerio de Finanzas, traer a colación y pues que ustedes desde su campo nos puedan dar luces de cómo se pueden
visualizar estas políticas, y en ese sentido hemos preparado 3 preguntas bases para que ustedes las puedan ir respondiendo y en esa línea poder ir manejándonos. Para comentarles también a los asistentes que estamos en un formato webinar, es decir, que solo los panelistas están en audio y pantalla, y pues que al final del panel Gonzalo estará recogiendo las preguntas para que se las pueda realizar a nuestros panelistas, quienes con mucho gusto la podrán responder al final conforme el tiempo lo permita. Entonces, bueno, el webinar que como lo mencionaba, tiene una configuración de 3 etapas en que los panelistas podrán desarrollar las preguntas, cada uno con 5 minutos, y al final tendrán 2 minutos para responder las preguntas del público respectivamente. En ese sentido, la primera pregunta base que hemos planteado sería para nuestra panelista Diana. Diana, ¿cuáles son las causas económicas estructurales de la contracción del presupuesto asignado a las instituciones de educación superior ecuatorianas? Hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Ya, muy bien. Buenas noches a Pablo, Andrés, Axel, Daniel y a Gonzalo. Gracias por la invitación. Considero que es tremendamente pertinente, ¿no?, en este contexto, contribuir con el debate. Y de cara a la pregunta que tú planteas, ¿no?, hay algo importante que se recoge en la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas económicas estructurales, ¿no? Y eso es lo importante de esta pregunta, recalcar lo estructural. ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes, ¿no? Todos estamos atravesando, tratando de salir avante, ¿no?, dentro de este contexto de emergencia sanitaria. En ese sentido, desde los hacedores de política pública, de las diversas instancias del gobierno, han habido, y lo acabamos de experimentar hace unos días, un recorte considerable en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Y este recorte está avalado de alguna forma, ¿no? Y ese es el discurso que se ha manejado de los entes gubernamentales, que dado que el financiamiento de las instituciones de educación superior dependen de la recaudación tributaria, fundamentalmente o puntualmente de las recaudaciones de IVA y de impuesto a la renta, y en un contexto de la pandemia en donde la actividad económica se ha visto mermada, se ha visto ralentizada, ahora mismo estamos todavía en un periodo de confinamiento, las actividades productivas se han detenido y por supuesto que la recaudación tributaria se va a reducir. Eso es lo coyuntural, ¿no? Y ese es el argumento utilizado para decir, tenemos que ajustarnos, y cuando hablamos de este ajuste nos va a perjudicar a todos. ¿Por qué? Porque si el fondo que financia las instituciones de educación superior depende de la recaudación, y de acuerdo a las autoridades gubernamentales la recaudación tributaria se va a reducir en aproximadamente un 10%, pues por tanto resultaría lógico también, ¿no?, hacer una reducción en los presupuestos de las instituciones de educación superior. Sin embargo, aquí se permea el aspecto estructural, que es lo que tú mencionas. Y de alguna forma, y la información está disponible en las distintas, en la página del Ministerio de Finanzas, se ha observado una reducción, o en algunos casos se ha mantenido el presupuesto destinado al fondeo de las instituciones de educación superior. Es decir, que la alimentación de ese presupuesto del FOPEDEUPO no ha seguido la tendencia de recaudación de IVA y de IR. De hecho, hay una nota técnica publicada hace algunos días por Juan Ponce, en donde hace un cálculo sobre lo que estoy hablando, y se observan discrepancias entre lo que realmente, de acuerdo a lo que dice la ley, entre lo que debió asignarse a financiamiento de las instituciones de educación superior y lo que en realidad se financió. Entonces no hablamos únicamente de que por el embate del COVID es que ahora nos hemos visto, no solo las instituciones de educación superior del sector público, sino también las instituciones cofinanciadas, a las cuales se les ha quitado un componente importante para el otorgamiento de becas, y en ese sentido es que creo yo que se plantea este interrogante de lo estructural, ¿no? No solo responde a un hecho puntual, ¿no?, de pandemia sanitaria, sino que se ha venido ya haciendo ajustes. A inicios de este año también, a inicios del año 2019 ocurrió lo mismo. Seguramente ustedes recuerdan, hacia finales de noviembre de 2018, el gobierno anuncia que va a reducir el presupuesto para las instituciones de educación superior, surgen una serie de cuestionamientos desde los distintos sectores que hacen la academia, y el gobierno decide dar un paso atrás y dice no,
ya no les vamos a reducir el presupuesto, pero se los vamos a mantener. Entonces, para mí, eso también es parte de una suerte de juego perverso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Te voy a quitar. Entonces, ante ese anuncio, ante esa amenaza, lo que nosotros preferimos es que al menos nos mantengan el presupuesto. Entonces, del año 2018 al 2019, simplemente el financiamiento para las instituciones de educación superior se mantuvo sin cambio, no aumentó. Pero en el mismo año 2019, año 2019, el SRI manifiesta que se alcanzaron, hubo una recaudación que sobrepasó récords. De hecho, señala, ¿no?, que la meta que se había puesto para la recaudación de IVA y de IR fue sobrepasada. Sin embargo, a pesar de que hubo una mayor recaudación en el año 2019, y por tanto, a las instituciones de educación superior les debió corresponder también un aumento de sus recursos, ese aumento no se vio cristalizado, sino que el presupuesto se mantuvo. Entonces yo creo que en ese sentido podemos nosotros hablar de factores o de causas estructurales, ¿no? Y no únicamente hablar en términos de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sino que en realidad son, no sé si esfuerzos, son políticas que han apuntado, ¿no?, a lo largo de varios años, de los últimos años, han apuntado hacia un debilitamiento o tal vez un estancamiento, ¿no?, del financiamiento y, por supuesto, de las operaciones, de las actividades que llevan a cabo las instituciones de educación superior. Creo que teníamos 5 minutos para contestar, entonces voy a respetar los tiempos y creo que ya he cumplido con los 5 minutos. Sí, justamente, muchas gracias, Diana. Diana mencionaba que es un tema primordial el que se está tratando y que básicamente se debe a causas estructurales y que se debe también es un tema coyuntural, una decisión coyuntural en base a los pronósticos que el gobierno hace de reducción de la recaudación, sobre todo del impuesto de valor agregado y el impuesto a la renta. También menciona que pues es un problema estructural debido a que las políticas que han apuntado pues básicamente se han generado desde periodos anteriores en donde la coyuntura ha sido diferente. Muchas gracias, Diana, por la exposición. En este sentido, ahorita le daríamos la palabra a Pablo. Pablo, por favor, con la misma pregunta. Muchísimas gracias. Pablo, el micrófono. Listo, gracias, Listo. disculpen. Gracias, Daniel. Bueno, primeramente quería saludar a todos los que siguen este debate y agradecer a los organizadores por traer sobre el escenario un tema tan importante como es la educación superior y su financiamiento. En cuanto a la pregunta que ustedes han formulado sobre las causas económicas estructurales de esta contracción presupuestaria, yo quiero iniciar mi respuesta haciendo una precisión de que el sistema de educación superior está conformado por 3 tipos de instituciones. Instituciones autofinanciadas, instituciones cofinanciadas e instituciones que reciben financiamiento exclusivo del Estado. Bien, por lo tanto, el recorte presupuestario afecta a una parte del sistema de educación superior, aquellas universidades y escuelas politécnicas que reciben financiamiento del Estado, es decir, las públicas y las particulares cofinanciadas. Bien, este financiamiento de la educación superior proviene de 4 fuentes, o tiene 4 elementos. El uno, que es la gratuidad; el otro, mantenimiento de universidades; el tercero, compensaciones y donaciones; y el cuarto, el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO se alimenta en un 10% del IVA y 11% del impuesto a la renta. El Estado asigna el presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas a través de la CENACYT, con aprobación de la Asamblea Nacional, lo distribuye a todas las universidades y escuelas politécnicas a través de una fórmula que para el efecto expide el Consejo de Educación Superior en el mes de noviembre del año anterior y lo entrega a través del Ministerio de Finanzas. En la actual crisis económica ocasionada por el COVID-19, se prevé una contracción de la actividad económica, lo que repercute en una disminución de la recaudación de IVA y de impuesto a la renta. Esta es la razón por la cual se van a reducir las asignaciones presupuestarias ligadas a estos rubros, dentro de las cuales se contabiliza el FOPEDEUPO.
Aquí está la disminución del presupuesto de las IES públicas y cofinanciadas en más de 98 millones, lo que representa alrededor del 7% del presupuesto asignado para el 2020, que es de alrededor de 1.300 millones de dólares. Bien, la panelista que me antecedió en la palabra, Diana, mencionó de que en los años anteriores hubo un recorte presupuestario. Yo debería darle la razón siempre y cuando se precise que la disminución de recorte presupuestario se dio en términos per cápita. Es decir, se incrementó la matrícula de estudiantes en las IES públicas, pero no así se incrementó el presupuesto. Por lo tanto, si tomamos el presupuesto por número de estudiantes, entonces sí se puede observar de que hubo una disminución de este presupuesto. Ahora, en este punto es importante traer a colación el papel que desempeñan las IES particulares. Las IES particulares obtienen sus ingresos a partir de exclusivamente de la matrícula y aranceles que cobran esos estudiantes. En una situación de crisis como la que enfrentamos actualmente, las familias verán disminuidos sus ingresos y por lo tanto se verán obligadas a hacer recortes en aquellos bienes y servicios que no consideran de primera necesidad, dentro de las cuales se podría pensar que estaría la educación superior. Por lo tanto, se podría anticipar que habría una reducción de los ingresos también para las IES particulares por esta coyuntura económica. Así no obtengan presupuesto desde el Estado. Incluso algunas instituciones de educación superior ya han experimentado una reducción en la matrícula en un porcentaje importante. Por lo tanto, es importante que exista un equilibrio entre las instituciones de educación superior públicas y las particulares, es decir, que haya un equilibrio en todo el sistema de educación superior. En el momento en el que disminuye la matrícula en un sector, es bastante probable que haya presión en el otro sector por un efecto crowding out o efecto expulsión. Si el Estado disminuye el presupuesto en las IES públicas, estas IES tendrían dos alternativas. La una es ser más eficientes y atender a la misma cantidad de estudiantes con un presupuesto reducido, o la otra, reducir el número de cupos para alumnos nuevos. Por lo tanto, aquí entran las IES particulares a cumplir un papel muy importante para poder atender a esa demanda insatisfecha ocasionada por el recorte presupuestario. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo mencionaba básicamente que existen tres tipos de instituciones: las cofinanciadas, autofinanciadas y las que son financiadas totalmente con presupuesto del Estado. En este sentido mencionaba que básicamente los rubros de IVA e impuestos de renta van hacia el propedeuco, que básicamente ese es el rubro que se va a disminuir. También mencionó que existe una disminución del presupuesto asignado si se lo analiza desde una perspectiva per cápita debido al número de matrículas que se ha incrementado en el último periodo. Finalmente menciona que debe haber una conexión o un equilibrio entre las IES públicas como privadas para poder prevenir un efecto expulsión que de otro modo perjudicaría y también generaría presión en las IES públicas y privadas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. En el orden que estamos, le tocaría a Andrés Mideros. Por favor, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, una buena noche a todas y todos. Un gusto compartir panel con Diana, con Pablo. Una felicitación también a las asociaciones de estudiantes de economía por promover estos espacios. Hoy más que nunca el país necesita diálogo y alternativas, ¿verdad? Yo quisiera empezar señalando algunos elementos que voy a ir puntualizando a lo largo de mis intervenciones. La medida tomada del recorte presupuestario es ilegal, es ineficiente, es injusta y es innecesaria. La ilegalidad la voy a dejar por no ser un campo necesariamente de análisis nuestro, pues, de la economía, pero claramente la Constitución marca que los recursos de salud y educación no pueden toparse ni en estado de excepción. La ineficiencia, absolutamente, está en cuanto a lo que la educación en sí mismo es como un medio y un fin de desarrollo. Genera productividad, genera libertad, genera capacidades para una toma más eficiente de decisiones, genera equidad porque promueve la movilidad social. Entonces, reducirla es poner un elemento de ineficiencia en el desarrollo que pueda tener el país. Es injusta
porque justamente lo que hace es restringir las oportunidades que tienen los jóvenes y las jóvenes de bajos recursos de poder acceder a una educación de calidad universal, gratuita en las instituciones públicas. Es injusta porque en el caso de las cofinanciadas, el recorte de transferencias lo que implica es reducir las becas socioeconómicas, es decir, se vuelve más costoso. Difícilmente la universidad privada se convierte en una opción para un hogar de bajos recursos económicos, simplemente porque no puede pagar. Es como cuando decimos que la opción del pobre para salir de la pobreza es acceder a un crédito de emprendimiento. No, porque por definición el pobre no tiene capacidad de pago y no cumple las normas de Basilea. Entonces simplemente no va a acceder al crédito. Es lo mismo. No va a acceder a la educación, a las universidades privadas porque no puede pagarla. Salvo que nos digan que desde las universidades privadas van a implementar una serie de becas que podría ser muy interesante. ¿Qué ha pasado en términos de los recortes? Quisiera poner eso sobre la mesa para complementar con lo ya dicho por los colegas. Y quisiera mostrarles justamente en pantalla, entiendo que la pueden ver, ¿verdad? Esto es la página del Ministerio de Economía y Finanzas, el día de hoy a las 7:21, es decir, en este momento hace 6 minutos, ¿cierto? Y esto es el presupuesto al 2020 que tenemos en la función ejecutiva. Y aquí es donde podemos ver universidades y escuelas politécnicas públicas, ¿verdad? Y esas reducciones, lo último que está aquí, el presupuesto inicial aprobado de 1.326 millones, la reducción a 1.253 millones para todo el sistema. Eso se distribuye entre una serie de entidades y de usos, ¿verdad? Entonces hay un recorte. Hay un recorte también, porque aquí mismo en la página web pueden entrar y revisarlo ahorita. En 2018 el presupuesto era de 1.448 millones, en el 19 de 1.434 millones, en el 20 inició con 1.327 millones y ahora está con 1.254. Eso es a la baja. Entonces la reducción está ahí más allá de cualquier duda. ¿Qué también llama la atención? Aquí pueden cambiar el mes y pueden ver, en enero era 1.326, a febrero bajó a 1.317, a marzo subió un poquito a 1.324, en abril estaba en 1.340, es decir, el recorte se da en el momento de la emergencia sanitaria. Punto. Es una decisión aquí. Y el recorte se da el día anterior de la reunión del Fondo Monetario Internacional para aprobar el crédito emergente al Ecuador. Es decir, es una decisión que tiene un claro componente de cumplir con unas condiciones impuestas desde el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el otro problema? Que el recorte se da en la partida 51. A quienes no saben de finanzas públicas, la línea 51 corresponde a salarios, a gasto de personal. Entonces, implica inmediatamente el recorte de contratos dentro de las universidades públicas, generando un serio problema. Luego, hay un elemento, yo estoy de acuerdo, hay menos recursos, estamos en medio de una emergencia sanitaria que agrava una crisis económica también, la restricción se hace más pequeña, los fondos disponibles se hacen más pequeños, pero en economía sabemos que lo primero que tenemos es el objetivo, nuestra función de utilidad, y luego viene nuestra restricción, y estoy siendo absolutamente ortodoxo en teoría económica en esto. Y frente a eso maximizo. ¿Y qué maximizo? Tomo decisiones. ¿En función de qué? De eficiencia y de equidad, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es que hay sectores, como todo el sector de seguridad, que no se mueve. Hay sectores como el de infraestructura que aumenta. Hay sectores en el económico productivo que tienen ciertas reducciones. Hay el gabinete social, lo que vemos es el que más se reduce. Y aquí les saqué una pantalla por si acaso el internet no funcione bien. Lo pueden ver, ¿verdad? En donde lo que tenemos es que dentro de los ministerios ya del sector social, perdón, le cambio la próxima. Lo que tenemos, lo que podemos ver, si entramos ahí mismo para ver dentro de los ministerios del sector social, es que el recorte en el ministerio, hay recortes además en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud Pública, desde el presupuesto que fue originalmente aprobado. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una serie de decisiones. ¿Por qué? ¿Y por qué se corta dentro de la educación superior? Yo no creo que sea algo en contrario, digamos, a destruir la universidad, no, para nada. Pero sí hay que leer por qué no se recorta dentro de gastos, por ejemplo, de la fuerza pública, cuando tienes un gobierno que justamente ya no tiene credibilidad.
pues no puedes recortar en fuerza pública porque si no, ya quién me sostiene. Y que se tome el recorte un día antes de la reunión del Fondo Monetario Internacional, entonces estoy cumpliendo unas determinadas agendas. ¿Qué quiero decir con eso? El recorte, porque la pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones económicas? La motivación económica no es la restricción presupuestaria, es la toma de decisiones. Entonces, la motivación económica sí es responder a una agenda de recortes y de austeridad que viene implementando el gobierno nacional desde hace ya hace 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Andrés mencionaba que o calificaba a las decisiones de recorte presupuestario en el rubro de educación como ilegales, ineficientes e injustas. Decía que era ineficiente porque, pues, primero limita la productividad, la libertad de los agentes y básicamente genera inequidad. Injusta porque restringe la oportunidad de los estudiantes de bajos recursos a acceder a la educación pública y también restringe a los estudiantes que existen o que van a instituciones confinanciadas, mismas instituciones que disminuirían por este rubro que se disminuye en becas socioeconómicas, lo que realmente los merma estas oportunidades. Andrés mencionaba y hacía énfasis que existe una disminución del presupuesto asignado a las instituciones públicas y no tanto así en otros rubros como el de infraestructura y seguridad. Entonces, que según Andrés, la consideración es que han hecho esta restricción a partir de algunos acuerdos generados y que básicamente no es producto de una obligatoriedad, sino política pública. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Ahora seguiremos a la siguiente pregunta base que planteamos desde el Consejo de Asociaciones. La segunda pregunta que tenemos, en este caso comenzaría Pablo, es, partiendo desde una concepción de pobreza multidimensional, ¿qué impactos sociales tiene la decisión de reducción en la asignación de recursos a las IES del Ecuador? El cierre de carreras universitarias llevaría consigo una deserción estudiantil masiva. De ahí que muchos de estos estudiantes buscarían una alternativa por medio del trabajo. ¿Está el mercado laboral apto para absorber esa demanda laboral? ¿Qué efectos tendría en la configuración de los salarios? ¿Habría un crecimiento de la brecha salarial o convergencia de los salarios a la baja? Por favor, Pablo, muchísimas gracias. Pablo, el micrófono, Pablo. Sí. Listo, bien. Muchas gracias. Les decía que una pregunta bastante compleja que tiene varias preguntas inmersas. Trataré de responder a todas. Ok, bien. Primeramente, la concepción de pobreza multidimensional es el porcentaje de personas que viven en hogares que tienen privaciones en una tercera parte o más de 12 indicadores ponderados, dividido en 4 grupos: educación, trabajo y seguridad social, salud y hábitat y vivienda. De estos indicadores, yo pensaría que la mayoría está asociada a la educación superior y a los derivados o a los productos de la educación superior. Me refiero de manera específica al primer elemento, que es la educación. Dentro de la educación, la tercera parte de este indicador mide el no acceso a la educación superior por razones económicas, mientras que la otra tercera parte mide el logro educativo incompleto. Por lo tanto, cuando existe una restricción presupuestaria, las IES públicas no podrían ofertar la misma cantidad de educación superior como lo hacía antes, y si no se dan opciones a las IES particulares para que puedan acoger a esa demanda insatisfecha, entonces el resultado sería de que habrían más personas en edad de acceder a la educación superior que no tienen un acceso efectivo, es decir, que quedarían fuera del sistema de educación superior. Esto traería consigo, además de que en un mediano plazo, estas personas no puedan abordar el mercado laboral de una manera formal, con lo cual se verían privados del acceso a la seguridad social y a un trabajo a tiempo completo, a un trabajo formal. Con lo cual también estaría afectando negativamente a este indicador de pobreza multidimensional.
Asimismo con los otros indicadores, puesto que todos tienen relación con el ingreso. Y el ingreso, como lo dijo al inicio Diana, con uno de los presentadores, tiene una relación directa, la educación superior con el nivel de ingreso. Es decir, por cada año adicional de escolaridad se incrementa en un porcentaje determinado, alrededor del 5%, el ingreso promedio de las personas. Es decir, si es que disminuye el acceso a la educación superior, en un mediano plazo disminuiría el acceso al mercado laboral formal, con lo cual incrementaría la pobreza multidimensional. En cuanto a la segunda pregunta de la deserción estudiantil, sí, efectivamente, yo sí considero que podría haber una deserción estudiantil, comentaría la deserción estudiantil. ¿Por qué razón? Porque el costo en educación que debe asumir el estudiante no solo se relaciona con la matrícula, sino que también tiene unos costos complementarios como el transporte, como la alimentación y sobre todo con el costo de oportunidad, que es el de no trabajar mientras está estudiando. Por lo tanto, frente a una situación de crisis, habrán muchos jóvenes que optarán por trabajar en vez de estudiar, con lo cual aumentaría la deserción laboral. Y el mercado laboral no está en este momento de manera completa apto para poder absorber ese incremento en la oferta de trabajo. Por lo tanto, aquí lo que cabría es buscar mecanismos de innovación para que estas personas, para que estos jóvenes que deciden dejar sus estudios e ingresar al mercado laboral, lo puedan hacer de una manera formal, a través de negocios, a través de emprendimientos, a través de algunos mecanismos que les permitan mejorar su bienestar. Para eso, entonces, es muy importante que se tomen medidas paliativas. Si es que se recorta el presupuesto, se debería incrementar mecanismos o incentivos para que las guías particulares puedan absorber esa demanda y, además, se deberían crear incentivos para que los emprendedores puedan, en verdad, incursionar en la esfera productiva del país. Esto de aquí permitiría que todos puedan seguir aportando al país. No creo que haya un incremento en la brecha salarial por cuanto bajarían los salarios en todos los niveles. Frente a un escenario de crisis, yo pienso que no solamente bajarían los salarios en los niveles más bajos, sino también en los niveles más altos. Por lo tanto, la brecha se mantendría y lo que habría es una disminución en la renta nacional, que estaría asociada obviamente a una disminución en el PIB, pero esto de aquí se podría, como dije al inicio, paliar de alguna forma cuando se crean incentivos para que los emprendedores puedan innovar, puedan ingresar a la esfera productiva de una manera formal y de esta manera la economía no se ve estancada tanto como se vería ante un escenario de crisis en el cual no se incluyen medidas paliativas. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo mencionaba que la pobreza multidimensional tiene en cuenta una tercera parte de la educación y mide el no acceso a la educación por razones económicas. Entonces, en ese sentido, Pablo mencionaba que habría que brindar incentivos a las IES particulares para que puedan absorber la demanda efectiva de los estudiantes. También sobre el trabajo, menciona que ante una situación de crisis el costo de oportunidad de los estudiantes aumentará y por lo tanto es muy probable que haya una deserción masiva del estudio por trabajo y en ese sentido el mercado laboral no estaría apto para absorber esta demanda de trabajo y menciona que pues esto es muy probable que pase, pero se podría paliar un poco con incentivos a los emprendedores, incentivos que produzcan que los emprendedores de manera formal hagan sus emprendimientos y puedan de cierta manera acoger o demandar esta oferta laboral. Muchísimas gracias, Pablo. La misma pregunta en este caso sería para nuestro panelista Andrés. Andrés, por favor. Muchas gracias. Sí, en términos multidimensionales, nuevamente quisiera compartirles un elemento para tener los datos, ¿verdad? Y claro, la pobreza multidimensional es una alternativa a la típica pobreza monetaria, digamos, del ingreso, ¿verdad? Que nos mide en función de la capacidad que tenemos de adquirir una canasta de alimentos más otros bienes básicos, ¿sí? La multidimensional, en el caso ecuatoriano, que se aprobó en el año 2015, establece 12 indicadores en 4 dimensiones desde una perspectiva de derechos. Los derechos que están en la Constitución, esos son los 4 indicadores. Es decir, por
pobreza multidimensional, en el caso ecuatoriano, entendemos como pobre a una persona que no puede ejercer sus derechos, ¿sí? Y estos son los datos a diciembre del 2019, que vendría a ser nuestra línea de base. A nivel nacional, el 38% de los hogares estaban en situación de pobreza multidimensional, en lo urbano el 22,7% y en lo rural el 71,1%. 7 de cada 10 hogares en el sector rural ya eran pobres multidimensionales a diciembre del 2019, antes de que venga el efecto de la emergencia sanitaria por la pandemia, ¿verdad? Y lo que vemos es justamente esta tendencia de crecimiento, sobre todo en lo rural, desde el año 2017, 2018, 2019. Ya venía un deterioro de la calidad de vida en el sector rural, sobre todo. Parte de eso, y no nos olvidemos todo el contexto que vivimos a finales del año pasado, en octubre, con las manifestaciones. Es porque había un deterioro de bienestar al que no se correspondía la política económica. Podemos ver también que tienen hay unas relaciones, unas correlaciones, ¿verdad? Podemos ver con varios indicadores. Uno de ellos, en este caso, es el trabajo infantil. Acordémonos que en el 2013 habíamos dicho, se ha erradicado el trabajo infantil en el Ecuador. Y lo decíamos porque estaba por debajo del 3%, que es el error estadístico de la encuesta, ¿ya? No es que se erradicó al 100%. Pero desde que el Estado ecuatoriano deja de tener recursos y empieza a reducir el gasto, vemos que una serie de indicadores sociales empiezan a retroceder. Trabajo infantil, aquí está la pobreza multidimensional también, frente al gasto social como porcentaje del PIB. Aquí está la incidencia de la pobreza por ingreso que decíamos hace un momento. Y aquí están estos problemas también que ya mencionábamos. Por ejemplo, aquí tenemos los años de escolaridad promedio por deciles. Y justamente es lo que vemos. Y no es porque la gente no quiere estudiar, es porque no hay acceso. Y lo que vemos es que en el 10% más pobre de la población, la escolaridad promedio es de apenas 6 años. Mientras que en el 10% más rico es de el 14,62%. Y ojo que para ser parte del 10% más rico en este país, basta con tener más de $450 al mes por persona en su hogar. Tomen el ingreso de todos los que generen un ingreso en su hogar, dividan para el número de personas, y si es más de 450, ya se está en el 10% más rico. Para estar en el 1% más rico hay que estar por encima de los $55,000. Es porque hay unas diferencias bárbaras. Por esto la importancia justamente de poder garantizar determinados servicios públicos, universales, gratuitos, de calidad, a los cuales podamos acceder todos y todas, y podamos romper estas brechas de desigualdad que son parte del ejercicio de derechos. Y esto es el resultado. Luego, ¿quién tiene un buen empleo? En el 10% más pobre, apenas del 1% tiene un empleo adecuado. En el 10% más rico es del 87%. Lo vemos en el consumo. El 10% más rico concentra el 32% del consumo. Lo vemos en el emprendimiento y en la empresa. El 3,8% de las empresas concentran el 73% de los activos productivos de este país. Entonces hay una serie de desigualdades que se van dando y que no se pueden corregir si es que no se logra establecer con claridad unos mecanismos que nos permitan generar factores de mayor igualdad. En términos de la pobreza multidimensional, justamente, 4 de los 12 indicadores, se corresponden a elementos que van a ser afectados por estas medidas. Este es el indicador de barrera económica de acceso a educación superior. O sea, inmediatamente vamos a tener miles de jóvenes que no van a poder matricularse el próximo semestre por falta de recursos económicos. En el caso de las cofinanciadas, se refiere a alrededor de 42,000 estudiantes que son beneficiarios de becas socioeconómicas. En el caso de la universidad pública puede ser mucho más, porque esa es gratuita en el nivel de grado. Entonces, si es que se cierran carreras, si es que se despiden profesores, o si se hacen cursos más grandes, tal vez sí hay cómo acceder, pero una educación de menor calidad. Si se empiezan a reducir procesos de investigación también. Entonces, la barrera económica de acceso, que es uno de los indicadores de la pobreza multidimensional, la inexistencia a educación básica y bachillerato también, hay reducción también en el Ministerio de Educación. El empleo infantil y adolescente ya lo hemos visto. Y el otro es el desempleo o empleo inadecuado. En el caso de los jóvenes y las jóvenes, el desempleo ya era más alto que en el resto de la población. Cerca del 50% de los jóvenes que buscaban empleo no lo conseguían. Ahora no van a poder conseguir empleo porque la economía está contraída y tampoco van a poder estudiar. Eso es lo que varios en instancias de desarrollo regional y global llaman a los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué proyecto de vida estamos generando y proponiendo, digamos, a las nuevas generaciones en el país?
son por lo menos 4 de los 2 indicadores que reflejan un retroceso en el ejercicio de derechos y como ya lo habíamos dicho anteriormente, además esto es injusto, pero también es ineficiente, porque lo que hace es limitar las posibilidades del país para una reactivación post-COVID en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Andrés básicamente nos daba datos oficiales del INEC para mencionar las afectaciones y cómo se correlaciona el gasto con los indicadores de pobreza de manera negativa, es decir, entre menos gasto hay, más aumentan los indicadores de pobreza. También mencionaba que en la zona rural el 71,1% de las personas son pobres en términos de multidimensionales, y también finalmente concluye diciendo que los jóvenes, habrá un problema en los jóvenes, ya que no podrán absorber en muchos casos la IES, la demanda, y en otros casos tampoco el sector laboral. En ese sentido, estos jóvenes tendrán dificultades y va a ser en términos ineficientes e injustos, según lo que mencionaba Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Por favor, Diana, muchísimas gracias. Diana, su micrófono, Diana, por favor. Hola, perdón. Bien, yo quisiera referirme fundamentalmente a la segunda parte de la pregunta. La pregunta es bastante amplia y creo que Andrés, Pablo han hablado de forma ya abundante sobre la pobreza multidimensional, ¿no? Y uno de los indicadores del cálculo de la medición de la pobreza multidimensional es precisamente las barreras de acceso económico a la educación superior. Entonces, sobre esto, puntualmente una precisión, parecería poco posible, poco probable que un estudiante que sea expulsado o que sea alejado de la educación pública por el recorte presupuestario pueda acceder a la educación superior en una institución privada. Me parece muy poco posible, a menos de que se establezca algún mecanismo para poder compensar. De otra forma, este efecto de expulsión desde la universidad pública a la privada me parece imposible de considerar, ¿no? Entonces, sobre algo de lo que hablaba también Andrés respecto a la diferencia de los años de escolaridad por deciles de ingreso, yo quisiera hacer una puntualización, ¿no? Con datos del 2017 del INEC, señala que en el Ecuador la población de más de 25 años que tiene educación superior completa, es decir, que tiene un título universitario, corresponde al 12.4% de la población. Es decir, el 12.4% de los ecuatorianos mayores a 25 años tienen un título universitario. Sin embargo, si hacemos una desagregación, en este caso por quintiles de ingreso, nuevamente se reflejan las diferencias. Y es por eso hacer el énfasis en que el recorte del presupuesto a la universidad pública lo que genera es un profundizamiento, una profundización de las brechas. ¿Qué ocurre? Ocurre que si hacemos la desagregación de ese 12.4% en función de los quintiles de ingreso, esto nos muestra que tan solo el 2.1% del quintil más pobre, es decir, del 20% más pobre de la población, tiene un título universitario. El 2.1% del 20% más pobre tiene un título universitario. Si nos vamos al quintil 5, es decir, al 20% más rico de la población, esta cifra asciende al 30%, el 30.4%. Entonces aquí nosotros palpamos claramente las desigualdades en cuanto al acceso a la educación superior. Es un reflejo claro de la estructura desigual que coexiste en el país. Y si a esto le agregamos ese recorte, nuevamente voy a la idea inicial que manifesté. No es posible que se observe este efecto expulsión desde la IES pública hacia las IES privadas. Otro punto importante que también mencionó Andrés, y yo quisiera enfatizar en esta sección, menciona, no parte de la pregunta, ¿está el mercado laboral apto para absorber esta demanda laboral? En este contexto no. Es más, desde la misma CEPAL ya se ha señalado, hace unos días Alicia Bárcena mencionaba que el saldo de la pandemia COVID en América Latina va a significar en términos de desempleo que 12 millones aproximadamente de latinoamericanos van a estar en condiciones de desempleo. Ahora, ¿qué ocurre con la tasa de desempleo? La tasa de desempleo, al desagregar
a la población en grupos etarios, nosotros vemos que la tasa de desempleo de los jóvenes es la más alta. Eso dicen los indicadores, ¿no? Puntualmente, la tasa de desempleo de los jóvenes en el Ecuador por el año 2018 ronda el 13%. Casi el doble, un poquito más de la tasa de desempleo promedio en el Ecuador. Es decir, los jóvenes tienen una mayor probabilidad o una mayor prevalencia en situación de desempleo. Y ahora, entonces, en este contexto, el mercado laboral, que ya está expulsado, está generando desempleo, no van a tener los jóvenes la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, muchísimo menos en el mercado laboral formal. Entonces, ¿qué ocurre con estos chicos que van a ser expulsados, ¿no?, por el recorte presupuestario? Van a caer en esta condición de ninis. De hecho, realizamos una investigación en la Universidad de Guayaquil sobre este tema y nos muestra que desde el 2008 hasta la actualidad, hasta el 2017, que correspondió al periodo de estudio, la cantidad de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, fue en ascenso. Hablamos que para cifras del año 2017, aproximadamente 530.000 jóvenes son ninis, ni estudian ni trabajan. Entonces, en el contexto actual, con el recorte presupuestario y sin la posibilidad de un mercado laboral, de absorber a estos chicos que van a dejar de estudiar, esto claramente nos da un indicativo de que este grupo poblacional NINI, que estos jóvenes, que estos 530.000 jóvenes al año 2017 van a ser muchísimos más al año 2020 y al año 2021 de cara a los efectos posteriores de la crisis del COVID. Y ahora, ¿cómo se resuelve esta situación, ¿no? Entonces, algo mencionaba Pablo respecto a políticas de innovación o un poco a tratar de generar posibilidades laborales por el lado de los emprendimientos. Entonces, acá nuevamente nos enfrentamos a una disyuntiva. Tenemos dos formas, ¿no?, o dos factores que propician o promueven los emprendimientos. Uno, los emprendimientos se dan por necesidad o por oportunidad. Entonces, en el contexto en el que el mercado laboral no puede absorber la mano de obra de los jóvenes que van a salir del sistema de educación superior, a estos jóvenes les va o se van a encasillar en el elemento de emprender por necesidad. ¿Y qué ocurre? Que la tasa de fracaso de los emprendimientos por necesidad, de una falta de empleo en el mercado laboral, son elevadísimas. Entonces, esto también es preocupante. Si bien los emprendimientos, las innovaciones, ¿no?, de carácter personal, impulsadas por el Estado, podrían de alguna forma paliar la falta de empleo en el mercado laboral, tenemos que estar también y tenemos que considerar el hecho de que los emprendimientos por necesidad, que en este caso sería la tónica que adquirirían estos emprendimientos, tienen una elevadísima tasa de fracaso. Entonces, eso en cuanto a esta parte. Muchísimas gracias, Diana. Diana mencionaba que existen, que bueno, en la educación, básicamente en la pobreza multidimensional, considera las barreras de acceso económico a la educación, y también mencionaba que es difícil que exista un efecto de expulsión desde las IES públicas hacia las IES privadas debido a los ingresos. Y también mencionaba términos de estadísticas que al desagregar los datos, el 12,4% de personas mayores de 25 años tienen títulos universitarios, y ahí al desagregar dice que el 2,1% tiene título universitario del 20% más pobre. También mencionaba Diana que existen trabajadores o personas que no pueden, en mayor de los casos son jóvenes, que ni trabajan ni estudian. En 2017 comprendía la cifra de 530.000 y se espera que con la situación, coyuntural, aumente. Mencionaba también que existen dos tipos de emprendimiento, que son el emprendimiento por necesidad y oportunidad, y que el emprendimiento por necesidad tiene una alta tasa de fracaso. En ese sentido, menciona que es complicado que pueda absorber esta demanda laboral creciente. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Le daríamos paso para... Axel. Sí, perdón, ya le vi. En este caso le daríamos paso a Andrés para responder la última pregunta, que es la pregunta número 3, la pregunta base que planteamos nosotros. Sería, Andrés, por favor, ¿qué otras alternativas viables pueden ejercer el Estado para evitar el recorte del presupuesto de las instituciones de educación superior públicas y confinanciadas?
Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo voy a querer elaborar sobre algunos de los elementos que he dicho. He dicho al principio y quisiera dejar eso también planteado como idea clara. Lo que tenemos en la pantalla es justamente lo que hace decir que la medida es ilegal. Es el artículo 165 de la Constitución del Ecuador, que dice que durante el estado de excepción el presidente o presidenta de la República podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Eso no hay cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, ilegal, es inconstitucional. 3, lo que se dice es que puede, bueno, esto lo hizo en octubre, trasladar la sede del gobierno a cualquier otro lugar del territorio y se fue a Guayaquil. También hay esto, decretar recaudación anticipada de tributos. Eso es algo que sí, la Constitución faculta para que se pueda hacer. Y voy a volver sobre eso. He dicho, es ilegal la medida. He dicho, es ineficiente, y aquí voy a hacer referencia al índice de competitividad global, donde justamente los factores, entre los factores importantes que están ahí, está todo el tema de habilidades, ¿verdad? En donde es algo que es, más bien es donde el Ecuador tiene que poder aumentar. La capacidad de adopción de tecnología también está acá, y ese es de los más bajos que tenemos. Entonces, no va a haber posibilidad de que el Ecuador produzca más, sea más productivo, más competitivo, que se abra al mundo, que haya emprendimiento, y todo lo que todos queremos que haya, si es que no tenemos una capacidad de absorción tecnológica y de generación de tecnología. Nos vamos a quedar extrayendo recursos naturales e importando bienes de capital desde el exterior. Ese es el modelo ecuatoriano desde que es república, ¿verdad? Si queremos un proceso de desarrollo, necesitamos capacidad de absorción tecnológica, también buenas instituciones que parten de la educación, y necesitamos también habilidades, ¿verdad? Y eso no se logra sin educación, no se logra sin educación superior para que los jóvenes se formen mejor y sean más capacitados que las generaciones anteriores, y no se logra sin investigación y sin universidades que tengan los recursos para poder hacer investigación adecuada. ¿Qué más se puede hacer? He dicho el tema tributos, que la Constitución sí faculta. Y claro, hemos estado en una discusión larga estos últimos tiempos alrededor de los subsidios, por ejemplo, a los combustibles, que en la proforma era de 1.900 millones. Hoy es mucho menos porque el precio del combustible ha caído. Pero también hay esto de acá, que se llama el gasto tributario. Y el gasto tributario son todos los impuestos que decidimos no cobrar por una serie de, en unos casos lo llamamos subsidios, en otro caso lo llamamos incentivo tributario, ¿verdad? Para nuevas inversiones, como los que se aprobaron en mayo del 2018, porque ahí se aprobó que una empresa que haga nuevas inversiones no pague impuesto a la renta por 8, 10 o hasta 20 años, es decir, 2 décadas libres del pago del impuesto a la renta si es que habían nuevas inversiones, ¿verdad? Lo que tenemos en gasto tributario son 7.608 millones de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto lo pueden encontrar en los anexos de la proforma presupuestaria, ¿verdad? Y está firmado por el ministro, el viceministro y por el presidente. Y de estos 7.608, el 38% es gasto tributario en impuesto a la renta de sociedades. Son 2.884 millones. A los combustibles era 1.900. Al impuesto a la renta de las sociedades son 2.800. Es decir, le subsidiamos el impuesto a las grandes empresas. ¿Y cuánto empleo generan? ¿Cuánta ciencia y tecnología generan? Porque ya, ok, si es que hay un beneficio social de usar estos recursos públicos en favor de las empresas para que generen empleo, para que hagan una transformación productiva de alto valor agregado y de exportación, en buena hora. Pero si no lo hacen, ahí está el gasto improductivo que tenemos y que tenemos que poder revisar. Y las desigualdades también ya las hemos dicho. Y yo estoy de acuerdo en que en este momento, además, hay que activar 2 mecanismos. El uno de ellos es recaudar más. Se puede anticipar recaudaciones a futuro de sectores que han tenido buenas utilidades en los últimos años, la banca, las telecomunicaciones, por poner unos ejemplos, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que se ponga un impuesto grabado sobre la base del ingreso, que es lo que se está discutiendo en la Asamblea, porque el ingreso es una variable coyuntural y es vulnerable. En este momento no sabemos si mañana nos van a reducir la jornada o nos la van a suspender. Si pasado mañana me van a despedir. Entonces no tengo seguridad sobre mi ingreso y me piden que contribuya sobre el ingreso, que es una variable coyuntural, ¿verdad? De flujo y vulnerable en un momento de crisis. La variable estructural que realmente garantiza que una persona o una empresa tenga la capacidad de colaborar solidariamente es el patrimonio. Entonces, aquí lo que deberíamos estar discutiendo es un impuesto a los patrimonios millonarios, que sí que los hay, de los cuales efectivamente, solidariamente, se podría contribuir para tener recursos rápidos.
Y el otro es la liquidez y el financiamiento. En este momento, evidentemente, hay que salir por el mundo a buscar financiamiento, todo lo que se pueda. Lo que ha llamado la atención es que, claro que eso demora que se reúne el Banco Mundial, la CAF, el BID, que los recursos vengan, etcétera, para en qué se estarán utilizando y demás. Y ahí lo que no hemos activado y que sí se debería hacer es la capacidad de manejar la liquidez interna y pedirle prestado al Banco Central del Ecuador, literalmente. Y si es que y si es que se dice que no utilicemos ese mecanismo porque antes abusó de ello, bueno, ahorita hay gente muriéndose, uno, primer elemento de decisión, y dos, entonces háganlo transparentemente ahora. ¿Cuál es el problema con eso? Y dos, si es que no quieren poner en riesgo la garantía de los depósitos, háganlo por el monto equivalente a lo que va a venir de financiamiento, porque salió el ministro de Finanzas a decir que vendrán 2.000 millones. De acuerdo, le creemos. Entonces pídanle eso anticipadamente al Banco Central y le responde con los créditos que ya dijo que estaban seguros que van a poder venir. Entonces, manejar la liquidez interna adecuadamente, grabar y recaudar en donde efectivamente la gente y las empresas tienen capacidad de hacerlo, y sí, después, claro que vamos a tener que poder darle sostenibilidad a las finanzas públicas, y hay que ver estos gastos improductivos como el gasto tributario, 1.000 millonarios de subsidios que damos a las empresas y sociedades en este país. Todo eso vamos a tener que revisarlo y discutir, porque finalmente, algo que nos ha enseñado también esta pandemia y que afecta justamente a este recorte en la educación, es que no podemos seguir hablando de que el Estado es malo, es ineficiente, es corrupto, es obeso. Claro que queremos un Estado eficiente y transparente, todos, ¿verdad? Pero necesitamos un Estado, porque cuando pasan este tipo de emergencias es clara la necesidad que tenemos de la capacidad de coordinación social desde instituciones sólidas. Lamentablemente nos hemos dedicado a desmontar las capacidades del Estado y hoy estamos sufriendo consecuencias de eso que se ha hecho lamentablemente sin técnica y con demasiado dogmatismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Andrés comenzaba su intervención haciendo referencia al artículo 165, referente a lo que había mencionado en su intervención anterior. Además, menciona que es ineficiente el recorte presupuestario debido a que no es posible generar un proceso de desarrollo sin absorción tecnológica, sin educación ni investigación. Menciona Andrés que hay un gasto innecesario en tributario y que este gasto se vuelve un gasto improductivo debido a que no existe una retribución tanto en la absorción de empleo y tampoco innovación, y tampoco que haya una absorción tecnológica por parte de estas empresas. Andrés menciona que como una alternativa que se puede anticipar ingresos futuros de empresas con grandes rendimientos, además que no es la mejor alternativa intervenir ingresos coyunturales como son los salarios, y que es otra alternativa que propone es gravar impuesto a los patrimonios. Andrés menciona que una alternativa es prestar dinero al Banco Central del Ecuador, literalmente, debido a que esta condición podría manejar o procurar un mejor manejo de la liquidez, y esto se debería hacer en un monto equivalente al monto que vendría de los créditos multilaterales que ya han afirmado las autoridades financieras del país. También Andrés finaliza su intervención diciendo que es necesario un Estado y que ha revelado la necesidad de un Estado esta pandemia coyuntural del COVID-19. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. En ese sentido, nos invitaríamos a Diana para responder la misma pregunta. Por favor, Diana. Diana, su micrófono, por favor. Listo, una disculpa, ¿no? Bien, señalaba que uno de los pronunciamientos del principal de CENESID a propósito de la reducción del recorte presupuestario fue el hecho de una suerte de ineficiencia en cuanto a la ejecución de los presupuestos de las instituciones de educación superior. Puntualmente se ha observado que las IES no ejecutan la totalidad del presupuesto, ¿no? Sin embargo, hay que hacer una diferenciación, ¿no?
¿no? El recorte, como ya mencionó al inicio Andrés, viene por el lado de las partidas 51, ¿no? Que corresponde al pago de sueldos y salarios. Ahora, ese es un gasto corriente para las instituciones de educación superior. Y cuando hablamos de la falta de ejecución del presupuesto de las universidades, hay que hacer esa distinción. En cuanto al gasto corriente, al pago de sueldos y salarios, hay una ejecución que casi llega al 100%. La ejecución restante, lo que no se ejecuta, lo que no se gasta, corresponde al gasto de inversión. Entonces, en ese sentido también han apuntalado este recorte, ¿no? Por el lado de la ineficiencia en cuanto al gasto de las instituciones de educación superior. Y respecto a eso, nosotros también podríamos hacer un señalamiento, ¿no? ¿Cómo, qué otras alternativas puede ejercer el Estado? Entonces, a mí me gustaría, ya que hablan de ineficiencia y todo eso, ¿no? De acuerdo a unos datos de la CEPAL, año 2018, el panorama fiscal para América Latina, la CEPAL estima que en el caso ecuatoriano, la evasión tributaria por concepto de IVA y por concepto de impuesto a la renta ronda aproximadamente para el año 2018 el 4% del PIB por evasión tributaria. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Es decir, que si se hubiese logrado implementar algún mecanismo para evitar, para reducir esa evasión tributaria, los fondos, ¿no?, que le hubiesen correspondido a las instituciones de educación superior, públicas y a las cofinanciadas, pues hubiese sido mayor de lo que en realidad se observó, ¿no? Eso en cuanto a la ineficiencia. Ahora, ¿qué alternativas viables? Y yo me uno a las ideas, ¿no?, señaladas por Andrés y a la propuesta, ¿no?, que está en la ley que se va a debatir en la Asamblea respecto a agravar los ingresos que son flujos, ¿no?, y que corresponden a eso, ¿no?, un proceso coyuntural. Podríamos, ¿no?, se puede implementar un impuesto que grave no el flujo, no al ingreso, sino al stock, a la riqueza, ¿sí? De modo que de esa forma se pueda financiar, es decir, a la riqueza que ya tienen acumulados algunos grupos de poder. Aquí doy un dato de una investigación realizada por un investigador de la UCE, de la Universidad Central del Ecuador, y en este estudio él menciona que si se aplica un impuesto del 0.0042%, es decir, ni el 1% sobre los activos de las sociedades en paraísos fiscales de los principales grupos económicos, esto supondría para el Ecuador una recaudación de 1.418 millones de dólares. Estamos hablando de un impuesto inferior al 1%. ¿A qué? A los activos, a la riqueza de los capitales en paraísos fiscales. Eso. Pero si no nos gustan los impuestos, no queremos fondear el recorte, no queremos financiar no solo el gasto para las instituciones de educación superior, sino también el urgente gasto para atender el avance de la pandemia, si no nos gustan los impuestos. Otro dato también al día de hoy respecto a las deudas en firmes que mantienen los más grandes deudores, los principales deudores con el SRI, fíjense que al día de hoy los 500 principales deudores con el SRI tienen una deuda de 1.480 millones de dólares. Esas son las deudas en firme. No hablamos de las deudas que todavía están en revisión, no hablamos de las deudas en firme, de los 500 principales deudores, 1.480 millones de dólares. Pero si no le queremos cobrar a los 500 principales deudores, le podemos cobrar a los 100 principales deudores. Estos le deben al Estado 1.008 millones de dólares. Pero si no le queremos cobrar a los 100 principales deudores, le podemos cobrar a los 25 principales deudores. Estos mantienen una deuda con el Estado de 565 millones de dólares al día de hoy. Entonces, si no nos gustan los impuestos, entonces cobremos lo que nos deben. Y si no, esas opciones no son viables, pues tenemos también la posible participación del Banco Central, ¿no? Y sobre esto me gustaría señalar algo. Generalmente el Estado funge como prestamista de última instancia ante una situación de crisis de las instituciones financieras. Es una suerte de Superman de las instituciones financieras. Aparece cuando lo necesitan. Pero entonces, en este caso, en el cual hay repercusiones sobre el bienestar de la población, tenemos muertos, tenemos jóvenes que van a salir del sistema de educación superior universitario. Entonces, en este momento, el Estado también debería ungirse como un prestamista de última instancia, debería financiar, y no solo únicamente en los casos de crisis financiera. Gracias con eso.
Muchas gracias, Diana. Diana menciona que en aras de la ineficiencia, el recorte viene dado por el lado de sueldos y salarios, el cual se ejecuta al 100%, y uno de los que no se ejecuta es los gastos de inversión. Entonces, esa es una mención que hace Diana. En el caso ecuatoriano, Diana menciona que según datos de la CEPAL existe una evasión tributaria del IVA y del impuesto a la renta que equivale al 4% del PIB. Frente a las alternativas viables, Diana expresa que se deben gravar los ingresos no coyunturales de flujo, sino los ingresos de stock. En ese sentido, propone que se graben los ingresos de las riquezas acumuladas o el patrimonio. Diana también menciona que se puede recaudar el fondo que existe de las sociedades en paraísos fiscales, que corresponde a 1.400 millones de dólares. Diana menciona que la deuda en firme de algunos deudores, en los 500 principales deudores, son aproximadamente 1.400 millones de dólares, y que se puede cobrarle a los 100 principales, que asume a 1.008 millones de dólares. Finalmente, Diana menciona que el Estado debería fungir, o el Banco Central, como prestamista de última instancia en este tema coyuntural que es la crisis en el marco del COVID-19. Muchísimas gracias, Diana. Ahora le daríamos paso a Pablo para que, por favor, nos ilustre con su intervención. Pablo, buenas noches. Bien, gracias por la pregunta. Yo quisiera, antes de responder a su pregunta, hacer una precisión, puesto que se ha utilizado de manera reiterativa en este foro el adjetivo privado para poder identificar a las IES autofinanciadas. Las IES autofinanciadas son IES particulares, no privadas. El adjetivo, el término privado, fue eliminado de la Constitución que está vigente en este momento, por cuanto el término privado implica un fin de lucro, mientras que las instituciones de educación superior no tienen fin de lucro, está prohibido su fin de lucro por la Constitución. Por lo tanto, todas las IES particulares hacen una actividad económica por lo cual tienen un ingreso, y este ingreso deben redistribuirlo de manera completa hasta en el año en el cual lo adquieren. Bien, y para eso el Consejo de Educación Superior establece los mecanismos necesarios para poder comprobar de que no existe el fin de lucro. Bien, ahora, respondiendo a tu pregunta, es una realidad que como país estamos en una situación económica crítica. Y frente a ello debemos todos, como sociedad, pero también como individuos, hacer sacrificio, tratando de buscar una eficiencia superior paretiana. Esto implica lograr una redistribución de recursos menores sin disminuir el bienestar común. Si no se recorta el presupuesto de las IES públicas, entonces debemos disminuir el presupuesto de otro sector. Y cada sector defendería su posición. Cada sector diría, no, no se debe recortar mi presupuesto porque mi servicio es imprescindible. Esto lo diría seguridad, esto lo diría la policía, en fin, todos los sectores. Algo que podría tocarse son los combustibles, el subsidio a los combustibles. Este subsidio no es eficiente, eso está comprobado económicamente. Sin embargo, también requiere de un compromiso político, lo cual es difícil adquirirlo en este momento. Recordemos que en octubre ya se intentó tomar esa medida y llevó a una situación sumamente crítica a nivel de país. Por lo tanto, si es difícil decidir a quién recortar el presupuesto, entonces podríamos buscar aumentar los ingresos corrientes, pero tampoco podríamos aumentar la carga impositiva para poder aumentar los ingresos corrientes, por cuanto esto iría en contra de la actividad productiva. Por lo tanto, nos queda la tercera fuente, que es la de aumentar el financiamiento. En cuanto a aumentar la fuente de financiamiento, ya Andrés lo expuso muy abiertamente, por lo tanto no voy a ahondar en ello, solamente decir que estoy de acuerdo en que debería revisarse el papel que cumple el Banco Central frente a esta situación en la cual el Estado requiere mayor tipo de financiamiento. Yo más bien quisiera centrar el debate en esta pregunta a la forma como se debería hacer el recorte. El éxito de una política pública depende en gran medida de su diseño y de que en ese diseño se haya contemplado la relación armónica que debe siempre existir en la tríada, conformada por el Estado, las instituciones y la sociedad. En el tema que nos convoca, el Estado conoce las restricciones que debe enfrentar en este año por la crisis. La sociedad conoce cuáles son sus necesidades de educación superior y las universidades conocen sus fortalezas y sus limitaciones.
Por lo tanto, la mejor alternativa es aquella que se sustenta en la autonomía de las instituciones de educación superior, autonomía consagrada en la Constitución y que permite la construcción de un conocimiento amplio y diverso. Esta autonomía no es solo un enunciado, no es solo tiene una connotación importante. Cada IES tiene sus propias especificidades, se origina a partir de ideas propias, tiene profesores que son propios de la IES, tiene líderes que responden a una cultura determinada. Todo esto determina una cultura organizacional que va a identificar a cada una de las instituciones de educación superior. Dicho esto, se mencionó que el recorte presupuestario va por la partida 51, que implica el gasto corriente. Pero el gasto corriente incluye a profesores titulares y también a profesores no titulares. Por lo tanto, a lo que nos lleva, a lo que nos demanda la sociedad en este momento, es hacer más eficiente en la redistribución del gasto público. Es decir, hay que ser eficiente como individuos, como cada una de las IES, cómo distribuye al interior este recorte presupuestario o esta restricción presupuestaria, y también hay que ser responsable como sociedad para ver cómo logramos el equilibrio entre los diferentes actores del sistema de educación superior. Dentro de las IES particulares existen rubros importantes que son para investigación, para vinculación, cuestiones que podría en momentos de crisis limitarse, no eliminarse, pero limitarse, pero sí dejando claro que esta limitación debe ser únicamente momentánea por el tiempo que dure la crisis. Es decir, concluyendo, resumiendo, lo que buscamos es de que haya eficiencia. Lo segundo, defender de que este recorte presupuestario sea únicamente momentáneo y una vez que pase la crisis regresemos a la situación normal de presupuesto para que las IES públicas puedan completar su función, que es la de dar educación gratuita a aquellas personas que no pueden pagar por una educación particular, y lograr el equilibrio con las IES particulares para que puedan aportar efectivamente al sistema en este momento de crisis. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que resumiste al final tu intervención de manera correcta. Simplemente hacer mención al principio que mencionabas la acotación de que las universidades no son privadas, sino son autofinanciadas o particulares debido a que no tienen fines de lucro. Entonces, en ese sentido, creo que cabe esa consideración, porque el resto, pues, lo resumiste muy bien y en la última parte de tu intervención. Así que muchísimas gracias, Pablo. En ese sentido, pues, gracias a los panelistas por su intervención. Son valiosas. Hemos recogido preguntas que el público ha realizado. En este sentido, le doy paso a Gonzalo para que se las pueda plantear oportunamente. Muchísimas gracias. Gonzalo, por favor. Sí, dada la ponencia de nuestros panelistas, he recogido, para no llevar tiempo, pues he escogido las más pertinentes y que no sean muy largas, pero que sí se den de una manera muy explicativa. Tengo esta pregunta para el doctor Beltrán. ¿El se ha evaluado la correcta asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas? Y ¿por qué lo escuchamos eficiencia en las universidades? En el caso de... Gonzalo, no se escucha muy bien. No sé si nos podrías mandar la pregunta para leerla, por favor, por el chat o en el chat privado, por favor. Parece que perdimos a Gonzalo. Bueno, yo voy a realizar las preguntas que están aquí de los asistentes. Dice Adrián Zapata. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es la incidencia del exceso de trámites burocráticos en la ejecución del presupuesto destinado a las IES? Vamos a hacer las preguntas, las voy a realizar de manera general para que al final ustedes las puedan responder. Esta sería la primera pregunta hecha por Adrián Zapata. La segunda pregunta anónima es, ¿en qué porcentaje se bajará la brecha salarial entre la educación pública y la privada?
La reducción presupuestaria es la vía hacia la privatización de la educación pública. Hace esas dos preguntas una persona anónima. Y una pregunta dirigida para Pablo. No es para Pablo. No, estas son las dos preguntas que hace el público general. Muchísimas gracias, por favor. Yo creo que en el orden que comenzamos sería ideal, por favor, Diana. Muchísimas gracias. Ya, muy bien. Bien. En cuanto a la primera pregunta, por ahí creo que una se me escapó, no la atendí muy bien. La incidencia del exceso de trámites burocráticos en la ejecución del presupuesto, ¿no? Sobre eso leía hace unos días un informe, una suerte de investigación publicada en un portal web respecto a a la ineficiencia, no sé si llamarla ineficiencia, o a la falta de ejecución de la totalidad del presupuesto de las universidades en el Ecuador. Y una de las razones que se argumentaba era precisamente la que se señala, ¿no? El hecho de que las arcas fiscales cierran con antelación al fin del periodo, al fin del año, ¿no? Es decir, no se puede ejecutar o no se puede gastar. Cuando hablamos de ejecutar, hablamos de gastar. No se puede gastar recursos del Estado con fondos públicos, más bien, ¿no? Recursos provenientes de fondos públicos hacia el final del año calendario. Es decir, se cierran las arcas fiscales en un periodo anterior. Ahora, el inicio también del periodo también inicia con un rezago, ¿no? No es que una vez que inicia el periodo fiscal en en el mes de enero, las instituciones de educación superior pueden empezar a ejecutar. Entonces, ahí hay ciertas restricciones que ya no dependerían en su totalidad, o que ya no sería responsabilidad plena de las instituciones de educación superior. Por supuesto que también tienen parte de responsabilidad en la falta de ejecución de los presupuestos, pero no podemos señalar o no podríamos indicar que esa falta de ejecución corresponde únicamente a un problema de ineficiencia al interior de las IES, sino que también, en efecto, los trámites, ¿no? Dentro de la plataforma de gasto público, dentro de la plataforma de finanzas, imposibilita la totalidad de la ejecución, ¿no? Entonces sí, es un determinante ese. Y dos, creo, una de las preguntas se me saltó, pero la otra mencionaba, sí, el recorte presupuestario es la vía para la privatización de la educación superior. Bueno, yo espero que no sea la vía, ¿no? Espero que no sean esas las intenciones, porque de lo contrario, nuevamente volvemos a la discusión que habíamos señalado cuando hacemos el análisis por deciles o por quintiles de ingreso. Aquí hay un segmento de la población muy importante que acude a las instituciones de educación superior públicas por el hecho de que no pueden asumir los aranceles que implican asistir a una universidad particular. Entonces, esperaríamos que no sea una medida que apunte hacia la privatización de la educación superior, ¿no? Porque esto simplemente marginaría a un gran segmento de la población. Esos serían los efectos, ¿no? Una marginación, gente que no va a poder continuar sus estudios de educación superior, los del decil 1, los del quintil 1, entonces eso profundizaría las brechas en cuanto a las brechas de igualdad y las brechas en cuanto al acceso a la educación superior. Eso, por mi parte. Una de las otras preguntas se me quedó en el aire, no la pude escuchar bien. Diana, la otra pregunta era ¿en qué porcentaje se bajará la brecha salarial entre la educación pública y la privada? Me parece que fue la que se le escapó. La brecha salarial. No puedo darte un señalamiento sobre eso porque ahora mismo se me escapa. Tendría que hacer uso de estadística para evidenciar la brecha salarial entre los graduados de instituciones particulares y los egresados de instituciones públicas. Entonces, en este momento no tengo a la mano esa información, así que no podría en realidad señalar, ¿no? Atreverme a señalar que van a incrementarse las brechas o se van a mantener o se van a reducir. Yo creo que esa podría ser discusión de otro momento. Muchísimas gracias, Diana. En este caso le daríamos la palabra al doctor Pablo Beltrán, por favor, para que responda las preguntas del público. Gracias. ¿Necesita que le responda las mismas preguntas?
Sí, las mismas preguntas, por favor, que son generales. Muchísimas gracias. Bien, ok, bien. En cuanto a la primera pregunta sobre la incidencia del exceso de trámites burocráticos en ejecución del presupuesto, aquí hay que hacer una anotación primero, y es de que el presupuesto de las IES en su gran mayoría, casi el 90%, va destinado al pago de profesores. El pago de profesores a gasto corriente, pago de profesores, pago de administrativos. Este gasto corriente no tiene mayor trámite burocrático, por cuanto ya está asignada la partida y lo que se hace es ejecuta a fin de mes para poder pagar a profesores. Ya no hay el retraso en pago a profesores como había en décadas anteriores, ahora se lo hace de manera expedita, por lo tanto, los trámites burocráticos no inciden en el retraso de esta ejecución presupuestaria. En lo que puede incidir es en el retraso de la ejecución de inversión. Y lo de inversión viene ligado a otros fallos del Estado, como el exceso de la adversión al riesgo que tienen las autoridades de las IES particulares para poder ejecutar un presupuesto determinado, puesto que la Contraloría General del Estado podría revisar cualquier momento, cualquier tipo de proceso de compra que haya hecho, de inversión que haya hecho la institución. Por lo tanto, esto requiere un montón de protocolos y un montón de propuestas iniciales, lo cual encarece y lo cual dificulta la ejecución de este presupuesto. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, que era sobre la privatización de la educación pública, eso es imposible, por cuanto la Constitución prohíbe que existan instituciones de educación superior privadas. Por lo tanto, no se pueden privatizar ni siquiera la educación particular, peor la educación pública. La educación pública va a seguir existiendo y a lo que nos va a llevar la situación actual es a encontrar una mayor eficiencia en la distribución de los recursos. A eso nos lleva. Lleva a que las IES públicas aprendan a ser más eficientes y que busquen mecanismos y que propongan mecanismos y al Estado a escuchar esta propuesta, como dije en mi intervención, sobre la importancia del verdadero diseño de la política pública, en donde las IES propongan mecanismos para poder aumentar sus ingresos a través de la generación de sus propios ingresos. Es decir, de que puedan generar servicios o que puedan generar productos que esto de aquí les permitan a las IES tener mayor cantidad de ingresos. En cuanto a la brecha salarial, yo no creo que exista en este momento, al igual que Diana, no tengo en este momento datos, pero yo creo que esta vez que cada vez existe menos brecha salarial entre sector público y sector privado. De hecho, en el periodo anterior, el sector público tenía en algunos niveles salarios más altos que el sector privado, me refiero al sector empresarial. Por lo tanto, en este momento ya no existe tal brecha tan pronunciada o no se puede decir que la brecha pesa más para públicas o para privadas instituciones, sino más bien depende de las habilidades y de las destrezas que demuestre el empleado en el área que le toque poner en práctica sus conocimientos. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Finalmente iremos con el doctor Andrés Mideros para que nos dé su opinión sobre las preguntas que se le han realizado. Por favor, Andrés. Muchas gracias. Sí, creo que ha quedado claramente señalado que efectivamente el recorte planteado en la partida 51 es gasto corriente en personal. También hay la 71, la 71 que es en personal de inversión, digamos. ¿Cuál es el problema cuando haces un recorte en gasto corriente? Cuando haces un recorte en gasto corriente estás desinstitucionalizando, es algo que no puedes reponer. Si es que haces un recorte en inversión, entonces estás justamente considerando que es un shock pasajero, que es temporal y que luego vuelves a una normalidad. Este año va mal el negocio, entonces no vamos a invertir. Seguimos operando con lo que tenemos. ¿Sí? Si haces un recorte en gasto corriente, estás afectando la capacidad operativa que tienen las instituciones directamente. Vas a tener menos docentes a tiempo completo, en cualquier modalidad de contrato, entonces vas a poder recibir menos estudiantes y entonces muchos jóvenes van a quedarse sin estudiar. O sea, directamente, estás afectando la capacidad operativa. No es una medida coyuntural, justamente en la medida en que el recorte es en la partida de gasto corriente. Y eso es lo pedido por el Fondo Monetario Internacional, es lo que decía en un inicio, ¿verdad? Después, aquí hay una serie de decisiones que hay que tomar. Ya hemos dicho que esto es ilegal, o sea, de entrada, justamente, la Constitución dice que no puedes recortar los gastos de educación, sin embargo, se ha hecho. La violación a la Constitución es justamente lo que hace que el público nos pregunte si es que esto nos puede llevar a la privatización, porque estamos violando la Constitución ya con el recorte.
De todas maneras, yo no creo que vayamos a hacer una privatización total. Lo que sí podemos hacer es arruinar la educación pública, bajarle nuevamente la calidad. Y eso sí es un problema, porque volvemos a mercantilizar el bienestar, que son los conceptos básicos de cualquier sociedad moderna con un estado de bienestar en donde desmercantilizamos determinados componentes del bienestar, como la salud y como la educación. Sabemos además que la educación es un bien que genera una serie de externalidades y que todos los modelos de crecimiento endógeno hablan de justamente la inversión en ciencia, en tecnología, en capital humano, etcétera, etcétera, por no poner también la perspectiva liberadora de la educación, porque nos hace seres libres también para tomar decisiones y autónomos, ¿no? Seamos productivistas. Justamente los modelos de crecimiento endógeno hablan de la importancia de la inversión pública porque si no el privado subinvierte, invierte menos del óptimo en educación, porque no toma en cuenta las externalidades positivas de que la gente estudie. Por eso la importancia, inclusive desde la perspectiva de la teoría económica ortodoxa, de que haya inversión pública en educación. La más heterodoxa nos hablará además de que es liberadora y de que genera una serie de garantía de derechos. O sea, en todas estamos de acuerdo. Sin algo creo que podemos estar de acuerdo todos los economistas, es que hay que invertir en educación, en ciencia y en tecnología. Creo que en eso no va a haber discrepancias, digamos, de ningún punto, porque genera los procesos de desarrollo. Las brechas de salarios, yo no los plantearía tanto entre la pública y la privada, estoy de acuerdo en eso. Lo que va a incrementar es la brecha de salarios entre los que pudieron estudiar y los que no pudieron estudiar. Esa sí que va a aumentar, porque efectivamente si desmontamos la capacidad de la educación pública en todo nivel, lo que vamos a tener es una serie de gente que no logra estudiar. Y la economía es una ciencia de toma de decisiones. También estamos de acuerdo en eso, buscamos eficiencia, lograr unos objetivos al menor costo posible y buscamos equidad, buscamos lograr vivir en una sociedad que sea justa desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y ahí el Estado actúa e interviene, y es parte de lo que decía Diana, el Estado justamente debe intervenir también en la economía como lo ha hecho a lo largo de nuestra historia. Lo hizo en 1914 con la ley moratoria que permitió a la banca privada emitir dinero sin respaldo. Lo hizo en la sucretización de la deuda, asumiendo la deuda de las empresas privadas. Lo hizo en el salvataje bancario, ¿verdad? Para salvar a la banca privada también. Entonces el punto es, ¿por qué no puede intervenir ahora para salvar vidas? Porque ¿cuál es el costo de una vida en puntos económicos? ¿Verdad? Ahí está la decisión desde la economía de la salud. Primer elemento, ¿cuál es el punto de decisión real que nos hace pensar que podemos seguir utilizando recursos en otra cosa que no sea atender la emergencia sanitaria en este momento? ¿Cuál es el costo de una vida desde la economía? Y después, ¿cuál es el costo del futuro? Porque eso es la educación. Es el futuro de la sociedad y es el futuro de los y las jóvenes que en este momento acuden a la universidad, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de eso? Entonces, es poner en perspectiva. Y sí que ahí salen una serie de elementos de cómo toma decisiones esta sociedad en la que vivimos y las autoridades que ocupan los cargos en este momento. Porque en su momento el Estado, en la historia del Ecuador, permitió a la banca privada emitir dinero. El Estado asumió la deuda en dólares de las empresas. El Estado salvó a la banca privada. Ahorita lo que se está pidiendo es, uno, salve vidas y dos, salve el futuro a través de la educación pública. Por eso, todos estos elementos que yo he planteado, son 4 cosas mi criterio sobre estas medidas. Ilegal, demostrado en la Constitución; ineficiente, todos estamos de acuerdo en que la educación es el componente fundamental de cualquier perspectiva de desarrollo endógeno; es injusta porque afecta más a los que menos tienen y genera mayores desigualdades; y además es innecesaria. Es innecesaria. Hemos dado cifras. Diana ha dicho 4.000 millones de dólares de evasión. La Proforma dice 5.500 millones en subsidios, incluyendo lo de combustibles. El Ministerio de Finanzas dice 7.000 millones en gasto tributario, de los cuales 2.800 son subsidios al impuesto a la renta de las empresas. 1.480 millones también nos recordó Diana el dato del SRI de las deudas que se tienen en firme. Ahí hay 17.400 millones de dólares. Algo estamos haciendo mal en términos de la redistribución y la asignación de recursos y de las prioridades. El costo de la vida, el costo del futuro a través de la educación, los beneficios de esta serie de subsidios, gastos tributarios, deudas que no se cobran, evasión y elusión fiscal, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos elementos que podemos discutir en donde lo último que deberíamos hacer es reducir el presupuesto de la educación y de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. También a todos los panelistas y a las personas que nos han atendido en este webinar.
que hemos hecho desde el conjunto de asociaciones de economía del país. Alrededor de 110 personas nos han seguido tanto en Zoom como en Facebook, y pues quería expresarles el compromiso del Consejo, de las asociaciones de economías del país en torno a esta crisis coyuntural que nos conlleva, y a nosotros como estudiantes de economía nos tiene pendientes y nos tiene entusiasmados en el sentido de que podemos aportar desde nuestro campo de representación estudiantil en cuanto a la multidisciplinaridad de las facultades que están los representantes en esta asociación. Entonces, muchísimas gracias. Los dejo a Daniel para que despida el panel. Sí, como ya mencionó Axel, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la estimada audiencia, a los ponentes, a Axel y en general, muchas gracias. Ha sido un panel bastante amplio, hemos analizado yo creo que casi todas las aristas que involucran este recorte, y en ese sentido, como ya mencionó Axel también, siempre sientan el apoyo de los estudiantes, en este caso estudiantes de economía y de las asociaciones de economía del Ecuador, para realizar y abrir estos espacios de diálogo que son muy, muy necesarios. Entonces, bueno, sin nada más que decir, creo que damos por culminado el evento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias, hasta luego. Cuídense, un abrazo. Gracias, gracias.